Gracias, Señor, porque tu misericordia, Dios, nunca se acorta, Señor, para bendecirnos, Señor, a pesar de que fallamos, a pesar de que, Señor, cometemos tantos errores, Señor. Tu gracia, Señor, siempre se manifiesta, Dios, a nuestro favor. Padre, en esta tarde, Dios, quiero pedir, Señor, tu ayuda, Padre, en este momento, Dios. Padre, para que puedas usarme, Señor, para comunicar, Padre, tu palabra, Señor. Quiero pedirte también, Señor, que cada uno de los que estemos aquí, Señor, hoy nuestro corazón esté receptivo, Señor, que nuestra mente, Señor, esté alerta, Señor, para poder escuchar, Dios, el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, aparta, Señor, al enemigo, Señor. Padre, cualquier cosa, Dios, que quiera distraernos, Señor, cualquier cosa que quiera robarse, Señor, esa semilla, Dios, que tú quieres plantar hoy, Señor. Padre, aléjalo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Esta tarde vamos a estar en Mateo 6, así que vamos a ir teniendo por ahí nuestras Biblias y vamos a estar en un pasaje o una parte, digamos, de un sermón que para mí ha sido el sermón más grande, el mejor sermón predicado en toda la historia de la humanidad, como lo es el Sermón del Monte, ¿verdad? Y es uno de los grandes o el más grande sermón, ¿verdad? No solamente por el contenido que tiene, ¿verdad? No solo por las enseñanzas que están encerradas ahí, por cada una de las verdades, ¿verdad? Que encierra ese sermón, sino también por quien lo predicó, ¿verdad? Que fue Jesús mismo, el maestro enseñando ahí. En algún momento los que enseñamos, en algún momento los pastores, los que predican, los que enseñan, siempre una de las preocupaciones que tenemos es, Señor, ¿qué podemos predicar que sea de edificación a la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué tema podemos llevar para que edifique al pueblo? Pero imagínese Jesús ahí, Jesús que conocía completamente los pensamientos de los corazones de cada uno de sus oyentes ahí, ¿verdad? Jesús que sabía y conocía absolutamente todo, sabía los pensamientos que tenían escondida la audiencia ahí, los miedos, las intenciones de su corazón, si había sinceridad, si había hipocresía, todo, absolutamente todo, estaban desnudos delante de Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús, estando ahí en el monte, se sienta para enseñar con autoridad, ¿verdad? Y lanza una serie de correcciones que estaban cometiendo los judíos, que estaban haciendo mal, ¿verdad? Empieza a corregir la enseñanza de los fariseos, empieza a corregir un montón de prácticas y entonces eso lo hace un sermón sumamente rico, ¿verdad? Porque corrige errores graves, errores que no solamente estaba cometiendo el pueblo, sino errores que estaban cometiendo inclusive los líderes religiosos, ¿verdad? Errores que estaban cometiendo los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Entonces, Jesús estaba viendo esos corazones y a raíz de eso es que decide predicar en ese momento. Pero para poder entender un poco los pasajes que vamos a ver ahora, hay que entrar un poco en el contexto, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poco de algunas acusaciones que hace Jesús hacia los escribas y fariseos. Pero ¿quiénes eran los escribas y fariseos, verdad? Porque si ahora uno le dice fariseo a algún hermano, ¿verdad? Es una ofensa, lo está tratando mal, ¿verdad? Pero ¿cómo nacieron ellos, verdad? Porque cuando los fariseos nacieron, no era lo que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Entonces, en el principio los fariseos no eran malos, ¿verdad? De hecho, fue un movimiento que apareció como unos 200 años antes de Cristo. En una época que era un poco oscura para Israel, estaban bajo el dominio del imperio griego, ¿verdad? Y una de las cosas que quería el imperio griego era helenizar a todos los pueblos que iban conquistando, ¿verdad? Cada uno de esos pueblos que iban conquistando, la idea de ellos era helenizarlos, ¿verdad? Que hablaran el idioma griego, que adoraran a los dioses griegos, que vivieran la cultura griega, ¿verdad? Entonces, eso era lo que querían. Y el pueblo empieza a desviarse
El pueblo empieza a irse detrás de los dioses griegos, de la cultura, empieza a envolverlos y empieza a pecar, ¿verdad? Y hay un grupo que dice, estamos aquí en el exilio, estamos aquí conquistados por un pueblo que nos está oprimiendo precisamente porque nos olvidamos de la ley, porque nos olvidamos de seguir las enseñanzas de Dios, porque no guardamos sus mandamientos, y eso está sucediendo. No queremos que eso suceda, más bien queremos que Dios, ¿verdad?, nos restaure y nos saque del yugo del imperio griego. Entonces ellos nacen con una buena intención, que era enseñar, corregir al pueblo, ¿verdad?, para que volvieran a la ley, para que volvieran al camino que Dios había establecido, ¿verdad? Entonces, así es como nace el grupo de los fariseos, pero con el tiempo empezaron a añadir cosas a la ley. Ellos tenían la ley escrita, la Torá, ¿verdad? Después tenían la tradición oral de Moisés, ¿verdad?, que era la interpretación de la ley, y ellos muy rigurosamente empiezan a decir, esta tradición oral, estas enseñanzas orales, esta interpretación de la ley que Moisés nos dejó, como lo estamos haciendo por transmisión oral, ¿verdad?, se puede perder, hay que recopilarla y escribirla, ¿verdad? Entonces ahí ya empiezan a aparecer también lo que eran los escribas, ¿verdad? Entonces empiezan a recopilar cada una de esas enseñanzas e interpretación de la ley. Pero aparte de eso, habían algunas costumbres de los ancianos de Israel, y empiezan también a recopilarlas, ¿verdad?, en libros, en escritos, pero eso ya era leyes, cosas que habían puesto los hombres, ¿verdad?, y en un momento lo equiparan igual a la ley de Dios, ¿verdad?, lo ponen a la misma altura que la palabra de Dios, todas esas tradiciones y enseñanzas de los ancianos. Entonces empiezan a añadir un montón de cosas a la ley, cosas que la ley no decía, ¿verdad? Y es cuando Jesús los acusa de que le ponían cargas a la gente, ¿verdad? Entonces, así empezaron a desvirtuarse un poco. Después empiezan a llenarse de orgullo porque la gente los admiraba, ¿verdad?, porque eran los que conocían la ley, porque eran los maestros de la ley, y la gente empieza a admirarlos. Entonces empiezan a llenarse de orgullo, empiezan a gustarle los aplausos, empiezan a gustarle las alabanzas de la gente. Gracias. Y empiezan a vivir una vida basada en las reglas. Se les olvida que el propósito de la ley era mostrar el corazón de Dios. La ley no era, Dios no la dio en el monte Sinaí nada más para que la gente supiera qué debía hacer y qué no debía hacer. No era para que hicieran A, B, C en caso de, y en caso de otra cosa hacer C, D y D. No era esa la intención. La intención de Dios era poder revelar su corazón, su justicia, su amor, su santidad, y que la gente, que el pueblo pudiera vivir en esa santidad y en esa comunión con Dios, ¿verdad? Y que el pueblo, al vivir de acuerdo a las leyes de Dios, pudiera a los pueblos paganos que estaban alrededor ser de ejemplo, ser de testimonio. De hecho, Israel está puesto en un paso en esa zona de Oriente, por donde el comercio tenía que atravesar, ¿verdad? Si querían comercializar, tenían que pasar casi siempre por Jerusalén. Entonces esa era la idea, que cuando pasaran por ahí, ¿verdad?, y vieran a los israelitas, a los judíos haciendo X cosas, se preguntaran, ¿y por qué ellos actúan de esa forma?, ¿verdad? Y la idea era que los demás pueblos pudieran entender que es que Jehová, Yahweh, el Dios de ellos, así lo pedía, ¿verdad? Entonces esa era la idea de Dios, que ellos fueran luz en medio del mundo. Pero ellos se les olvidó que ese era el verdadero sentido que Dios le había dado a la ley, y lo llenaron de un montón de cosas externas, un montón de formalismos, un montón de reglas que eran externas. Se les olvidaba que todo esto, lo que Dios quería, era que naciera del corazón. Entonces hoy vamos a ver algunos actos que hacían ellos que Jesús condena. 3 prácticas que hacían los fariseos, que eran una trampa. Jesús en el capítulo 6 de Mateo presenta varios ejemplos que contrastan
la práctica religiosa de los fariseos con la verdadera justicia del reino. Jesús habla de 3 prácticas en específico que en la cultura judía eran parte de la piedad, eran formas en que los judíos mostraban piedad en el pueblo. Y estas prácticas eran el dar limosna, la oración y el ayuno. Y son precisamente esos 3 puntos que quiero que veamos esta tarde. No vamos a entrar en detalle porque la idea es verlos desde arriba, ver algunos principios de qué era lo que Dios quería con esa práctica, ¿verdad? Cómo fue que los fariseos y los escribas y los líderes religiosos desvirtuaron esa práctica, ¿verdad? Y qué es lo que Jesús dice, cómo es que debemos hacerlo, cómo Jesús corrige esa práctica. Entonces vamos a ir a Mateo 6, del 2 al 4, que dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Deuteronomio 15:11, creo que por ahí también lo tienen, Deuteronomio 15:11, nos habla un poco de cuál era el motivo, cuál era la intención de Dios con el dar limosna, con el ayudar al necesitado. Dice Deuteronomio 15:11: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Cuando leemos el capítulo 15 de Deuteronomio, vemos que Dios está interesado en el pobre. Dios puso pobres en medio del pueblo, mi hermano, para que los que tienen puedan compartir. Dios podía darle abundancia a todo el mundo, pero Dios quiere mostrar su amor a través de su pueblo. Dios quiere mostrar su amor a través de usted y a través de mí. La ley de Dios, como les decía, nunca fue un manual así de simples reglas frías. Era el reflejo del corazón de Dios. Y cada mandamiento mostraba algo de Él: su santidad, su justicia y sobre todo su amor. Y justo en este tema de dar al necesitado vemos algo hermoso, y es que Dios siempre se preocupó por los pobres y diseñó un sistema donde su pueblo, donde sus hijos, donde el pueblo de Israel serían sus manos para ayudar a los pobres. Si nosotros lo vemos bien, cuando Dios diseña el diezmo al pueblo judío, ¿verdad? En el Antiguo Testamento instaura el diezmo. El diezmo, mi hermano, no era simplemente un impuesto. El diezmo era en aquel tiempo lo equivalente al seguro social de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el diezmo Dios lo había destinado para que cuando el pueblo llevara los diezmos al templo, los sacerdotes y los líderes del templo pudieran mantener a las viudas, pudieran mantener a los pobres, pudieran mantener a los huérfanos. Esa era la intención de Dios con el diezmo. Y obviamente que los sacerdotes que no tenían trabajo, ¿verdad?, pudieran comer y pudieran alimentarse y pudieran tener lo necesario. Pero la intención de Dios en su corazón con el diezmo no era simplemente que la gente llevara comida, llevara plata al templo para enriquecer a una élite religiosa que estaba allá adentro. Nunca fue esa la intención de Dios. La intención de Dios era que de ahí pudiera salir lo necesario para alimentar, para dar abrigo, para dar ayuda, para proteger al débil, al pobre, al necesitado. Esa era la intención del corazón de Dios con el diezmo. Entonces vemos que Dios, eso era lo que quería. Y cuando Dios pide o nos manda a nosotros a dar ayuda al necesitado, es porque Dios se interesa en ellos y es porque Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Dios también había en la ley dicho en Levítico 19
que en los campos tenían que dejar las espigas para que los pobres pudieran ir después de la cosecha y recoger y pudieran alimentarse. Dios podía bien haber hecho llover pan, maná del cielo, como hizo en el tiempo de la travesía por el desierto, para alimentar a los pobres, pero Dios le plació que fuera a través de sus hijos, que sus hijos fueran sus manos, que sus hijos mostraran el amor, dando, siendo piadosos, siendo bondadosos. Pero esa era, como vemos, la intención de Dios, ese era el corazón de Dios, que cuando la gente diera con amor, diera por un interés genuino en el hermano, en ese prójimo que tengo yo a la par, que está pasando una necesidad. Pero, ¿qué pasó? Los fariseos degradaron ese principio divino de dar por amor. ¿Qué fue lo que ellos empezaron a hacer? Empezaron a dar, no por amor al necesitado, empezaron a dar para ser vistos, empezaron a dar para ser alabados por la gente, empezaron a dar para que la gente pudiera decir: uy, esta gente sí es bondadosa, uy, es que estos sí que son piadosos, ¿verdad? En muchas ocasiones los fariseos hacían algo impresionante, ¿verdad? Dando grandes sumas, pero no para Dios, sino para ellos mismos. Cuando iban a dar, literalmente, muchas veces lo que hacían era poner a tocar trompeta, ¿verdad? Se iban acercando al templo y venían caminando con sus vestidos chivísimas, ¿verdad? Con sus trajes finísimos, un montón de seguidores atrás, porque muchos eran maestros de la ley también, ¿verdad? Entonces tenían seguidores, venían con todos sus discípulos atrás y hacían sonar trompeta, se arrimaba todo el pueblo porque decían: aquí vamos a ver qué bondadoso es ¿verdad? Entonces empezaban y sacaban la plata y daban y todo, pero todo eso era únicamente para ser vistos, para ser alabados. Hermanos, nosotros somos llamados también a compartir con el necesitado, nosotros somos llamados a sembrar, nosotros somos llamados a ver si hay alguien, un hermano, un familiar que tiene necesidad, poder bendecirlo, poder ayudarlo, pero por amor, no para ser vistos. Yo no sé si usted ha visto ahora con este tema de las redes sociales, el montón de videos que hay de gente haciendo, digamos que obras de caridad, ¿verdad? Pero lo hacen grabado, lo hacen todo para que los vean y vean cómo dan y esto y lo otro, ¿verdad? Hermanos, ya perdieron su recompensa. Cuando nosotros damos para ser vistos, cuando nosotros damos con algún interés egoísta de nuestra parte, estamos perdiendo la recompensa de Dios. Tal vez no es simplemente para ser visto, pero me llena, me hace sentir una persona buena, me hace sentir superior a los demás, me hace sentir que yo sí soy bondadoso, que yo sí soy generoso, ¿verdad? Y a veces la motivación es ese placer interno que produce el dar, el servir, el ayudar al necesitado. Pero en realidad lo que debe movernos es el amor hacia los hermanos. Entonces ellos hacían sonar trompeta, la gente se acercaba, la gente los miraba, y al final lo que hacían, que era un acto que tenía que ser un acto de bondad, un acto piadoso, ¿verdad? Lo convertían en todo un show. Era un espectáculo ver esos hombres dando limosna, ayudando al pobre. Pero esa era su recompensa, los aplausos, el reconocimiento del pueblo, pero nada más. No había un fruto eterno, porque el corazón no estaba en Dios y en el amor al prójimo, sino únicamente en la aprobación de la gente, del pueblo. La palabra nos llama a algo más profundo. La palabra nos llama a dar porque llevamos el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros lo imitemos. Y Dios es un Dios que da, Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios que está interesado en el necesitado. Nosotros, cuando demos, hermanos, no es por obligación, no es porque tenemos que cumplir. Aquí, muchos lo saben, tal vez otros no, pero aquí todos los meses se reparten diarios
Todos los meses se bendicen diferentes familias con comida y con diferentes necesidades, y no solo aquí, sino fuera. Pero usted no ve las redes, usted no lo ve en Facebook, usted no lo ve ahí, porque no nos interesa. Lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Así es como el Señor nos enseña. Y igual, hermanos, si usted tiene la oportunidad de sembrar, de acercarse, a veces tal vez faltan manos porque se trae el alimento, hay que separar los diarios, hay que trabajar, ¿verdad? Si no hay la forma de tal vez, o no tenemos los recursos, hermano, venga, trabaje, aproveche, póngase de acuerdo con los servidores, y cuando hay que hacer ese trabajo, venga aquí y ayude para que pueda dar a un hermano que está necesitado. Pero igual, no lo haga para que me vean, para que vean que yo sí sirvo, sino hágalo por amor, porque muchas familias son bendecidas. Y no lo hagamos, los que lo hacen, que no lo hagan por obligación, porque es que yo estoy en el grupo de servidores y me toca. No, no es porque me toca venir ese día, no es porque, o a veces lo hacemos con pereza, ¿verdad? Hoy hay que ir, ya me llamaron para que vaya a ayudar. Hermanos, si va a venir con esa actitud, mejor no venga. Si va a venir, hágalo porque usted ama a esa persona que está detrás, esa persona que está en necesidad y que necesita. No es por obligación como debemos dar. No es por reputación tampoco. No es para que me vean como generoso. Es por amor, es porque ese es mi hermano, está en necesidad y Dios quiere usarme para bendecirlo. Esa es la actitud que debemos tener. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la corrección que Jesús hace? Vemos entonces que la intención de Dios, o el principio divino, es de por amor, ame, ¿verdad? Que sea el amor, que sea del corazón esa intención. ¿Qué hacen los fariseos? Desvirtúan esto y lo convierten en un show, en un espectáculo, en algo externo, algo para alimentar su ego. Y Jesús los corrige, y el mandamiento que les da es que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Con esa frase Jesús nos está diciendo algo. Dios no solo evalúa cuánto damos, sino cómo lo damos. No es únicamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y eso aplica en todas las cosas. Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Dios ve nuestras intenciones. Los fariseos registraban sus limosnas y hasta hacían sonar trompetas, pero Jesús nos llama a algo más profundo: ayudar en el silencio, dar sin esperar gracias, ¿verdad? Que a veces también uno da y mira, qué mal agradecido. O sea, usted dé, mi hermano, desinteresadamente, dé porque ama nada más. La recompensa tiene que venir de Dios. Dios todo lo ve y Dios dará su recompensa en su debido tiempo. Ser generosos aun cuando nadie nos vea. ¿Por qué Dios manda a que sea en el anonimato? ¿Por qué Dios manda a que sea en secreto, que nosotros demos, que ayudemos, que cualquier cosa que hagamos? Y estamos hablando de no solo plata, hermanos. A veces hay un hermano que la casa que se le quemó, que ocupa pintura, que una señora sola, que no tiene quien le arregle un tubo, cualquier cosa, cualquier obra que nosotros hagamos, hay que hacerla por amor, en silencio, en el anonimato. ¿Y por qué en el anonimato? Porque la tentación de reconocimiento es real. Nosotros como seres humanos necesitamos eso, y Dios quiere que no caigamos en la tentación de que nos guste que nos alaben, que nos digan, ¿verdad? En algún momento serví, trabajé en otra iglesia, ¿verdad? Donde la obra social era una de las partes fuertes, o la principal, digamos, lo que movía a la iglesia, ¿verdad? Y uno realmente a veces, ¿verdad?, veía un montón de gente ahí nada más porque quería salir en la foto, porque le gustaba ir, porque era chiva, porque era bonito. No era un interés genuino por la persona que estaba ahí en la calle, no era un interés genuino por el adicto al que se le estaba dando un plato de comida, no era un interés genuino por nada de eso, sino simplemente porque me vieran, porque yo sí era una persona activa, y porque en mi mente yo pensaba que esa era la forma correcta de agradar a Dios.
¿verdad? Porque se volvía en activistas, ¿verdad? El evangelio se convertía en un evangelio social únicamente. Entonces tenemos que tener cuidado de que esas cosas no nos llamen la atención, ¿verdad? Entonces ya el que estaba en ese ministerio era de los más chivas, ¿verdad? Entonces todo el mundo quería estar en el ministerio, que salía a ayudar y a dar y todo esto para recibir reconocimiento, para que vieran que yo era uno de los que estaba apuntado con la visión de la iglesia, ¿verdad? Que no era uno de los que no participaba. Entonces tenemos que tener cuidado, y lo que hacemos, hacerlo en silencio. Si ayudamos solo cuando nos aplauden, nuestro corazón puede contaminarse. No queremos volvernos adictos a la aprobación humana. Pero si damos en secreto, Dios nos guarda de ese orgullo, porque hermanos, nuestro corazón nos traiciona, nuestro corazón, nuestro ego, ¿verdad? Puede traicionarnos. Mejor hacerlo en secreto, hacerle caso al Padre. Lo que haga a tu izquierda, no lo sepa tu derecha. El otro punto que Jesús quiere enseñar y corregir en cuanto a los fariseos es el tema de la oración. Mateo 6, del 5 al 6, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Perdón, vengo saliendo de una gripe, me quedó una tos todavía. Vemos entonces el tema de la oración, otro tema que Jesús le presta atención, un tema que los líderes estaban haciendo mal y estaban enseñando y arrastrando a sus discípulos a hacerlo de la forma incorrecta. ¿Cuál es el principio de la oración? ¿Qué es lo que Dios quería que realmente sucediera en la oración? Lo que Dios quiere, mi hermano, mi hermana, a través de la oración es una relación íntima con Él. Es que nosotros podamos tener una relación cercana con Él. Lo que Dios quiere a través de la oración es una relación íntima y continua con Él. Y así es como Dios nos lo enseña. Cuando nosotros vamos leyendo ese pasaje de Mateo, vemos que más abajo de una vez Jesús habla acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? Y enseña a sus discípulos a orar. Los pone en el contexto. Lo que Dios quería, como les digo, es una relación íntima por medio de la oración, ¿verdad? Y cuando Jesús empieza a hablar del Padre Nuestro, empieza con alabanza, ¿verdad? Empieza adorando a ese Dios que está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con alabanza, reconociendo primero la cercanía que tenemos que tener con Dios, ¿verdad? Los judíos veían a Dios como algo lejano, como ya no era Jesús, ahí estaba presentando ya no a Dios el Padre como el Dios cuando Moisés lo presentó, ¿verdad? Que bajaba la presencia de Dios a la montaña y habían relámpagos, habían truenos, la tierra temblaba, el pueblo se llenaba de temor cuando bajaba la presencia de Yahweh, ¿verdad? Sino que aquí les dice: Padre nuestro, les está enseñando una nueva forma de acercarse a ese Dios todopoderoso, que lo vean como Padre. Dios quiere que haya una relación, y qué mejor relación que la relación de un padre y un hijo. Eso era lo que Dios quería que ellos entendieran primeramente, que Dios es nuestro Padre. Y empieza con alabanza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros en la oración reconocemos que nuestro Dios, el Dios al que nosotros servimos, está en el cielo,
que no es un ser de esta tierra, que es un ser superior, que es el que hizo, que creó todas las cosas, que el cielo es su trono, la tierra, como dice la Biblia, es el estrado de sus pies. Entonces podemos dimensionar su grandeza, podemos dimensionar su majestad. Entonces, imagínense cómo puede cambiar nuestra oración cuando nos acercamos a un Dios que es poderoso, a un Dios que es grande, un Dios que está fuera de este mundo, ¿verdad? Si tenemos problemas, si tenemos necesidades, ¿cómo podemos acercarnos? Con confianza, porque entendemos que ese Dios puede ser propicio, puede tener la respuesta para lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un concepto pequeño de Dios, no vamos a ver milagros nunca, no vamos a ver la mano de Dios manifestándose como deberíamos ver, porque limitamos a Dios. Hemos estado hablando de la fe un montón de meses, nos ha estado enseñando nuestro pastor acerca de la fe, pero la fe, como decíamos, no es un salto al vacío, no es algo donde dejamos el intelecto y dejamos todo y creemos a ciegas. La fe es algo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cuando hablamos de milagros y todo eso es porque creemos en un Dios que es fuerte, es porque creemos en un Dios que es poderoso, creemos en un Dios que es capaz de abrir el mar, creemos en un Dios que es capaz de detener el sol en algún momento, creemos en un Dios que puede transformar nuestras vidas, que puede ayudarnos en nuestra necesidad. Entonces Dios empieza a enseñarles, Jesús empieza a enseñarles en el Sermón del Monte eso. Primero, acérquense a Dios, tengan una relación con Dios, hay que tener intimidad. Dios es el Padre de ustedes y es un Dios que está en los cielos y es un Dios que es grande y santificado, apartado de todo. Y después incluye también en el Padre Nuestro rendición. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando Dios nos enseña a orar, nos enseña a rendirnos. Y ahora, hermanos, es tan triste ver en la radio, ver en la televisión, ¿verdad? Donde nosotros o las personas, ¿verdad? Se ponen un título, apóstol, profeta, ¿verdad? Y yo declaro, y yo decreto, y casi que obligo supuestamente yo a Dios a que haga lo que yo quiero que haga por mí. La Biblia nos enseña algo diferente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios es: Señor, hágase tu voluntad. Es rendición delante del Ser Supremo del universo. Es nosotros humillándonos, haciéndonos pequeñitos. Sabemos que vamos a llegar con peticiones, con cosas, pero en nuestra mente finita, en nuestra mente tan pequeña, donde no tenemos la capacidad de dimensionar las millones de probabilidades que hay, pero nuestro Dios sí, nos acercamos y le decimos: Señor, ¿será tu voluntad tal cosa? Señor, si es esto, hágase tu voluntad, porque yo no puedo ver más allá de mi nariz, pero usted que lo ve todo, guíame, dirígeme. Yo quiero irme por este lado, pero si tú dices por aquí, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero ahora nos enseñan que nosotros podemos torcerle el brazo a Dios con decretos, con palabras, con cosas, donde la Biblia nunca nos ha enseñado eso. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal, como les digo, alabanza, cercanía, es nuestro Padre, rendición a Él. También nos enseña a pedir la provisión diaria. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? No es darme para todo un año. Dios aquí quiere enseñarnos que es diariamente también nuestra oración. Nuestro pan de cada día, es cada día que nosotros debemos acercarnos a Dios para poder tener comunión con Él. Es una oportunidad también la oración para nosotros encontrar perdón, y no solamente para encontrar perdón, sino para que Dios nos ayude a perdonar, porque qué difícil es perdonar, ¿sí o no? Cuando alguien nos ha hecho algo, cuando alguien ha hecho algo contra nosotros, es difícil, hermanos. Si no es por la intervención divina que opera en nuestros corazones directamente, hermanos, nos llenamos de amargura, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de odio. Y el Señor nos enseña ahí que nosotros no solamente tenemos la capacidad de pedir perdón, sino también la capacidad de perdonar. Pero ¿cómo vamos nosotros a vencer nuestro ego, a vencer nuestro orgullo, si no llegamos ante Dios en oración? Si no llegamos ante Dios pidiéndole ayuda para que nos permita tener un corazón perdonador, un corazón lleno de amor. Por eso les digo que la intención de Dios en la oración es una relación íntima con Él, donde podamos estar en comunión
con Él, para poder entender estas cosas, poder recibir perdón. También, hermanos, es la oportunidad para pedir protección espiritual. No nos dejes caer en tentación. Hermanos, nosotros somos débiles. Nosotros somos sumamente débiles. Fallamos a cada rato. Fallamos con omisión o comisión. De cualquier forma, siempre vamos a fallar. Nuestros pensamientos, y nosotros seguimos la línea del Sermón del Monte, vemos otro montón de cosas que no las tengo aquí, pero que Jesús nos enseña, ¿verdad? Oísteis que fue dicho. Empieza Jesús a dar una interpretación correcta de la ley. Para los judíos y para los líderes religiosos, el acto de matar era literalmente agarrar a una persona y quitarle la vida. Pero Jesús dice: si usted odia a su hermano, usted es un homicida. Si usted mira a una mujer con ojos que no son los correctos, usted es un adúltero. Adúltero no es solamente el que llega y comete el acto y se acuesta con esa persona. Jesús empieza a elevar eso. Entonces empieza a enseñar acerca de la ética del reino. Entonces, cuando nosotros nos ponemos ante ese espejo, hermanos, por favor, o sea, lo único que podemos hacer es caer de rodillas delante de Dios y decir: Señor, ayúdame para que limpien mi mente, para que limpien mis ojos, para que mi corazón no se contamine. Esa es la intención, una relación con Dios, que Dios nos ayude, que no nos deje caer en tentación. Y también, hermanos, la lucha espiritual. Nuestro enemigo es mucho más fuerte que nosotros, y también el Padre Jesús nos enseña: líbranos del mal, o líbranos del maligno. Es algo que también nosotros tenemos que orar diariamente. Y al final vemos también en el sermón, en la oración que termina con adoración y reconocimiento. Perdón. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Así termina el Padre Nuestro, con alabanza, con adoración nuevamente ante ese Dios grande y fuerte. Entonces tenemos que el principio de Dios es esa relación íntima con Dios, esa relación íntima donde nosotros como hijos podemos acercarnos y podemos alabarlo, donde podemos rendirnos delante de Él porque reconocemos su grandeza, porque tenemos la confianza de pedir el pan de cada día, porque podemos llegar con confianza y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle que nos ayude para perdonar, donde pedimos protección espiritual, donde pedimos liberación del maligno. Esa era la intención de Dios. Pero ¿qué hacen los fariseos? Degradan nuevamente el principio y convierten todo esto tan bello de poder tener esa comunión íntima con Dios, esa relación con Dios, donde Dios nos relacionamos con Él como Padre y que puede ayudarnos y ser cercano a nuestras necesidades. Convierten la oración a otro acto más externo, a pararse en una esquina y a empezar a repetir un montón de cosas para que la gente los viera. Se ponen de pie en las sinagogas y esquinas para exhibir espiritualidad. Los fariseos cambiaron la intimidad por la apariencia. Usaban posturas religiosas en las calles y en las esquinas, como habla Mateo 6:5. Alargaban sus oraciones para pasar ratos ahí orando y que la gente los viera y que la gente pudiera decir: ¡ah, qué espiritualidad! ¡Uy, es que esta gente sí que es santa! ¡Uy, es que esta gente! Eso era lo único que les interesaba, impresionar a los demás con oraciones vacías. Buscaban aplausos humanos más que la bendición de Dios. Y Jesús lo expuso, ¿verdad? Les dijo: eso es lo que andan buscando. Bueno, ya tienen su recompensa. Esa actitud, mi hermano, cuando nosotros oramos sin sentido, cuando hacemos las cosas así, perdemos la recompensa. ¿Cuál recompensa? De que Dios pueda guiarnos cuando nosotros nos acercamos en oración y le pedimos dirección, que pueda darnos protección, que pueda darnos ayuda. Perdieron toda esa bendición únicamente por querer aparentar. Y lo peor, tal vez ellos sí utilizaban, digamos, oraciones, hacían oraciones 3 veces al día, ¿verdad? Ahora nosotros, para empezar, la pregunta que debemos hacernos es: ¿nosotros oramos? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Tenemos realmente, para empezar, tiempo de oración con Dios?
O nuestra oración es en la mañana, uy Señor, gracias por este día, Señor, ya me levanto, me baño en carrera, llego, agarro la taza de café, uy Señor, gracias por los alimentos. Y ya, esa fue la oración por los alimentos. Y me voy en el día y se me fue. Llego en la noche cansado, Señor, me dormí. No me dio tiempo de orar, no me dio tiempo de tener comunión con Dios. Imagínense una relación de pareja, un par de esposos que no se hablen durante el día, que no se hablen en una semana. ¿Cómo es esa relación de fría? ¿Cómo puede ser esa relación? ¿Cómo podemos nosotros pretender tener una relación con Dios de ese tipo, donde no hablamos con Él, donde no apartamos un tiempo para poder escucharlo? Es necesario, para empezar, primero, tener tiempo de oración, tiempo de comunión. Y Jesús es lo que dice, ¿verdad? Ese es el mandato que nos da. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Dios quiere que apartemos tiempo a solas con Él. Y dice que apartemos, cerremos la puerta, quitemos las distracciones. Mi hermano, si va a orar, deje el teléfono afuera o póngalo en otro lado, apáguelo, haga algo, porque esto es un foco de distracción. Estamos orando y ya es la tentación, o a veces inclusive vamos a leer un pasaje, ¿verdad? O vamos a poner música, entonces tenemos el teléfono ahí y ya está, vimos ahí y 10, 15, 20 minutos ahí, y cuando volvimos acá, ay, voy a orar, y ya vamos a orar, y otra vez nos dormimos porque ya tenemos sueño, ya estamos cansados, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser proactivos en eso, tenemos que ser intencionales en apartar un tiempo y un tiempo de calidad, quitar distracciones. Eso es lo que Dios manda. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Dios quiere tiempo a solas con Él. Los fariseos enseñaron que la oración era para ser vistos. Jesús demostró que la oración es para ser transformados. Amén. La oración es para que Dios pueda transformarnos, para que pueda cambiarnos. Punto número 3, el ayuno. Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El principio divino del ayuno. La intención de Dios con el ayuno era que el ser humano pudiera quebrantar su alma delante de Dios, que el ser humano pudiera rendir su corazón, su alma ante Dios. Joel 2:12 nos dice: por esto ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esa era la intención de Dios. Cuando nosotros leemos, ¿verdad? A veces cuando el pueblo venía a momentos de ayuno, era porque estaban arrepentidos, porque habían pecado contra Dios, ¿verdad? Entonces esa era la intención. En la ley de Dios, en la ley de Moisés, la ley que Dios había dado a través de Moisés, para un judío era obligatorio ayunar solamente una vez al año. Era una vez al año que la ley le pedía a los judíos que ayunaran. Levítico 16 nos habla de eso y nos enseña que era en el día de la expiación. Era cuando ellos recordaban ese momento de que Dios había perdonado sus pecados, de que Dios los había redimido. El día de la expiación, o como se conoce en hebreo, el Yom Kippur, ¿verdad? Era la festividad más sagrada del pueblo judío. Era la actividad más solemne en todo el calendario religioso y festivo que ellos tenían en Israel. Y el propósito principal era claro, era la purificación de los pecados del pueblo y la reconciliación con Dios. Era eso, la purificación y la reconciliación con Dios. Eso era lo que recordaban en esa fiesta, en esa celebración. Para el pueblo, ese día significaba un día de total ayuno, era lo que le pedía la ley. Tenían que ayunar, un ayuno total,
no comer y beber nada. También les pedía que fuera reposo ese día, que era un tiempo para que estuvieran alejados del trabajo, que estuvieran en ayuno, pero para que estuvieran también en comunión con Dios a través de la oración, la reflexión, ¿verdad? Y examinando sus corazones, porque era un momento para recordar de que Dios había perdonado al pueblo en algún momento, que los había sacado de la tierra de Egipto, y que Dios también perdonaba año a año sus pecados, ¿verdad? Que durante todo un año iban acumulando pecados y que una vez al año podían presentarse y hacían ciertos rituales, llevar ciertas ofrendas, y Dios los ponía otra vez el contador en cero. Imagínense para ellos, hermanos, o para nosotros más bien, tener que esperarnos un año para que Dios perdone nuestros pecados. Si nos morimos antes, ¿qué pasa? Nosotros hoy tenemos la dicha que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial en cualquier momento, y Jesús dice que podemos entrar al trono de la gracia, ¿verdad? Donde hagamos el oportuno socorro en el momento que sea, en el momento que queramos, ¿verdad? Pero para ellos era eso. Entonces Dios les demandaba ayuno obligatorio esa vez al año. Después, en ese sentido, ¿verdad?, profundo del ayuno, era para reconocer su pecado, era para que ellos pudieran reflexionar y sentir dolor por haber ofendido a un Dios santo, y que pudieran humillarse delante de Él buscando perdón. Había otra forma en que los judíos practicaban el ayuno, y era de forma voluntaria. En momentos de duelo, en momentos de arrepentimiento o búsqueda de Dios, ¿verdad?, que querían acercarse a Dios de una forma especial. Entonces los judíos también a veces recurrían a lo que era el ayuno. Y los fariseos vuelven otra vez a contaminar el propósito del ayuno, vuelven a contaminar otra práctica piadosa que Dios había establecido con un buen propósito, que era la reflexión de que yo soy pecador y que Dios es bueno a pesar de que es santo y que es separado, tiene misericordia, tiene gracia por mí y me perdona, ¿verdad? Y vuelven a degradar el mandamiento. Y lo que hacen es hacer un show nuevamente, demudar sus rostros, aparentar ante el pueblo de que estamos ayunando, ¿verdad? Ponían cara de tristeza, se ponían polvos para verse pálidos y todo, para que la gente dijera, ay, cómo ayunan. Y ellos, para aparentar más santidad, para verse superiores a la demás gente del pueblo, ayunaban 2 veces por semana. La Biblia o la ley les pedía una vez al año únicamente ayunar. Si querían hacerlo por alguna otra situación, podían hacerlo, pero ellos, para aparentar santidad, para verse más cargas que los demás, que el pueblo, ayunaban 2 veces por semana. Pero cuando ayunaban, como dice ahí, demudaban los rostros. Cuando ayunaban, se dejaban la cara sin lavar. La idea era que todos pudieran notar, o sea, que la gente notara que yo estaba ayunando, ¿verdad? Y cuando lo veían así, ay, hermano, ¿por qué esa cara? Ay, varón, es que estoy en ayuno, ¿verdad? Ah, qué santo, ¿verdad? Ay, hermano, es que usted sí, qué bárbaro, qué santidad, ¿verdad? Eso era lo que a ellos les gustaba, eso era lo que a ellos les encantaba, que la gente los alabara, que la gente dijera, ay, es que ustedes sí, ¿verdad? Son cargas, ¿verdad? En la cultura judía, el rostro demudado, ¿verdad?, y las ropas rasgadas, cuando leemos en la Biblia, como lo vemos en Isaías, eran símbolos de duelo espiritual, eran gestos externos que demostraban devoción, ¿verdad? Cuando algún profeta, ¿verdad?, quería pedir perdón y arrepentimiento por el pueblo, rasgaba su ropa, se echaba ceniza, ¿verdad?, y ese tipo de cosas para que vieran que estaba queriendo acercarse a eso. Entonces ellos querían aparentar eso y lo hacían 2 veces por semana. El problema es que en el caso de ellos no era un duelo genuino lo que estaban aparentando, ¿verdad? Era una devoción de fachada, era una máscara lo que tenían para parecer más espirituales que los demás. Y Jesús, el mandato que da otra vez es ayunen en secreto. Jesús vuelve otra vez, ¿verdad? Es una relación íntima, es entre nosotros dos, no es con la demás gente. Usted tiene que agradarme a mí, es conmigo. Yo soy el que tengo que ver qué es lo que hay en su corazón, no es que lo que usted pueda mostrarle a la gente, ¿verdad? Y Jesús
pide que cuando ayunen, laven su rostro, así en alajueliteño. Ya báñense, fue lo que les dijo Jesús. Cuando estén ayunando, báñense. No pongan esa cara, ¿verdad? Báñense, prepárense, que la gente no se dé cuenta que están ayunando, que no parezca. También les pide que lo hagan en secreto, ¿verdad? Que no lo hagan en público. Y Jesús realmente no está condenando la práctica de ayunar. Lo que Él condena es la hipocresía con lo que ellos lo hacían. El problema no es el ayuno en sí, el problema es usar el ayuno para aparentar algo que no somos en realidad. Para ir terminando, había un común denominador en estas tres prácticas, tanto en el ayuno como en el dar, como en la oración. Y Jesús en cada uno de esos pasajes lo dice de forma directa. El común denominador era la hipocresía que había en ellos. Las prácticas piadosas como el ayuno, la oración, el dar limosna, los fariseos las habían desvirtuado. Ya no nacían de un corazón sincero, ni del amor al prójimo, del agradecimiento a Dios. Ahora eran prácticas para alimentar el ego, para aparentar lo que no eran, para sentirse superiores a los demás y para recibir alabanza. Por eso es que Jesús, de forma directa, conociendo el corazón de ellos, viendo lo que había en el interior de cada uno de ellos, los llama hipócritas. Hipócritas en aquel tiempo, en aquella época, se le llamaba así a los actores de teatro, a los actores griegos, ¿verdad? El teatro griego y el romano usaban máscaras, ¿verdad?, para representar obras de teatro, y habían los teatros y la gente llegaba ahí, ¿verdad? Y se ponía la máscara para representar un personaje ficticio y ocultar su verdadera identidad. Y Jesús ve esa imagen y dice: esos son ustedes. Gente que se pone una máscara, gente que se pone una fachada por encima para ocultar su verdadera identidad. Y esa máscara era una máscara de justicia falsa, una máscara de santidad falsa, una máscara de amor falso, de sentimiento falso hacia el prójimo, ¿verdad? Y eso era lo que hacían, eran actores de teatro. Por eso era que convertían en un show en el templo todos los actos que hacían. Tocaban trompeta para dar ofrendas, se paraban con el montón de seguidores a la par y empezaban a orar y a decir un montón de cosas para que la gente los viera. O sea, era un show, era una actuación, no era algo genuino. Habían convertido el templo y las sinagogas en teatros. Y lo peor de todo, no solo que ellos lo hacían, sino que también ellos estaban enseñando al pueblo a caer en ese error. Ahí podemos ver en esa imagen, esas eran las máscaras que ellos usaban para representar. De hecho, el símbolo de teatro, ¿verdad?, cuando usted ve, es una máscara con una carita sonriente y otra triste, ¿verdad? Cuando uno ve eso en los teatros, ¿verdad?, viene de esa época, ¿verdad?, esa que está ahí. Y eso era lo que ellos hacían, ponerse una máscara falsa para aparentar delante de los demás lo que no eran. Y Jesús los llama hipócritas. Se ponían una máscara de falsedad, una máscara de falsa piedad, y una falsa santidad, pero lo hacían solo por fachada. Y Jesús los denuncia con palabras fuertes. En algún momento Jesús les dice: sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera se ven blancos, pero por dentro están llenos de corrupción. Al final, como les decía, ellos habían convertido el templo y la sinagoga en un teatro. Hermanos, cuidémonos nosotros de no convertir este lugar, la iglesia, en un teatro también. Que no vengamos acá con la máscara de cristiano, que no vengamos acá con la máscara de cristiano y hacemos el show de cantar, de alabar, de cerrar los ojos, de sentarme, de escuchar la palabra, de en el entremés levantarme y saludar a todos los hermanos: varón, Dios le bendiga, y darle un abrazo, y por allá estoy saludando al que me cae mal, y mi hermano, Dios lo bendiga, y por dentro no lo soporto. Hermanos, cuidémonos de no convertir este lugar en un teatro igual.
Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser genuinos. Aquí no venimos a actuar, aquí venimos a adorar al Dios vivo, al Dios que transforma. Y si hay rasgos de hipocresía en nosotros, si hay algo de eso en nosotros, hermanos, como vimos, ahí está la oración para que podamos acercarnos en una relación íntima con Dios y que Dios pueda ayudarnos. Nuestra actitud de cómo nos acercamos a Dios depende del resultado que nosotros podamos obtener de Dios. La forma, nuestro corazón, porque Dios habla que la adoración sincera tiene que ser desde adentro del corazón, porque por eso es necesario el nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús dijo, es necesario que nazcan de nuevo para que podamos tener un corazón nuevo, un corazón regenerado, un corazón que no quiera vivir de las apariencias, sino un corazón que quiera agradar a Dios, un corazón que busque constantemente el querer parecerse a Cristo, alcanzar la imagen del varón perfecto. Pero imagínense nosotros si nos ponemos a pensar en la parábola del fariseo y el publicano, cuando Jesús llega y da ese ejemplo, ¿verdad? Donde dice que está un fariseo ahí y dice, Señor, y está orando, gracias, porque yo no soy como los ladrones, yo no soy como los injustos, yo no soy como ese publicano que está ahí, ¿verdad? Más bien, y empieza a hablar ya no de lo que es, sino más bien de lo que hace. También doy ofrenda, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y está el otro publicano ahí delante de Dios con un corazón sincero diciendo, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Y Jesús, ¿qué dice? Les digo que al final, ¿verdad? Al final dice Jesús, les aseguro que ese publicano bajó justificado. Y ese otro que se creía santo se quedó sin justificación. Hermanos, eso puede depender de cómo nosotros nos acercamos a Dios y cómo Dios responde a nosotros. Si nosotros nos creemos muy buenos y todo, hermanos, ¿cómo va a ser nuestra adoración? ¿Cómo va a ser nuestra alabanza? La contaminamos completamente. Si nosotros nos creemos superiores a los demás y creemos que somos santos y creemos que estamos muy bien en nuestras oraciones, si es que las tenemos, o nuestra relación con Dios, no va a ser para buscar la gracia de Dios. Vamos a pensar que estamos bien, vamos a llenarnos de actividad, vamos a hacer un montón de cosas. Hermanos, yo lo que quiero es que el día final, como habla la palabra ahí en Mateo también, cuando el Señor me vea, me diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pasa al gozo de tu Señor, ¿verdad? Que no sea que me diga y cuando diga, ¿quién es usted? No lo conozco. Y que yo diga, Señor, pero yo estuve ahí parado predicando, yo el sábado tal de agosto estuve ahí enseñando en la iglesia. ¿Quién es usted? No lo conozco. Usted fue un actor, nunca fue su religión ni su servicio de corazón. Señor, pero yo serví, yo no los conozco. Que el Señor nos conozca. Que el Señor conozca a cada uno de nosotros y que cuando nos vea diga, bien, buen siervo fiel. Que Dios transforme nuestros corazones. Hermanos, la religión verdadera es la que nace del corazón. La religión que no se convierta como la convirtieron los fariseos, en cosas externas, en reglas, en cosas que hay que hacer, que decir que los sábados tengo que venir a las 4 de la tarde y que tengo que no sé qué, y los martes también, y hago esto y hago lo otro. Que no se convierta en cosas externas, que sea algo genuino, algo de adentro, algo donde nosotros deseamos agradar a Dios, queremos caminar con Él, queremos estar cerca de Él y dependemos totalmente de Él. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, que poner delante de Él en esta noche, es la oportunidad para que vengamos ante su presencia y examinemos, hermanos, nuestras vidas, examinemos nuestra vida de oración, nos acercamos a Dios en oración. Es lo primero que debemos preguntarnos, ¿tenemos vida de oración? ¿Tenemos comunión con Dios a través de la oración? Y si es así, ¿cómo es nuestra oración? ¿Es una oración como la del publicano que llega, el Señor,
gracias porque yo esto, gracias porque lo otro, o es una oración donde nos acercamos con humildad, reconociendo que le necesitamos, reconociendo que necesitamos absolutamente de Él para todo, para guianza, dirección, para perdón, para protección. Hermanos, dependemos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Venimos delante tuyo, Señor, a esta hora. Señor, y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, Dios. Padre, y que permitas, Señor, que podamos ver hacia adentro. Que nos permita, Señor, por un momento poder ver como tú nos ves, Señor. Padre, que podamos ponernos, Señor, ante el espejo de la palabra, Señor, y que podamos examinar nuestras vidas, que podamos examinar nuestros corazones delante de ti, Señor. Padre, y si hay algo que está mal, Dios, danos la humildad, Señor, de correr hacia ti, Señor, y pedirte ayuda y pedirte socorro, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Señor, si hay cosas que necesitamos que cambie, Señor, Padre, que sea este el momento, Señor, donde podamos venir delante de ti, Señor, y decirte, Dios, ayúdame. Sé propicio a mí, Señor. Sé propicio, Señor, a mi necesidad. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Padre, sabemos que de una u otra forma, Dios, te fallamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en santidad. Ayúdanos, Señor, a buscar, Señor, la santificación diaria, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, a dejar todo rastro, Señor, de hipocresía. A dejar, Señor, toda contaminación, Señor, de lado, para poder tener comunión contigo, Señor, como tú quieres. Señor, que toda cosa que hagamos, Señor, nazca del amor de un corazón regenerado, de un corazón transformado por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que tú, Señor, Padre, nos ayudes. Padre, sin ti no podemos, Señor, caminar. Padre, es demasiado elevada, Señor, la barrera. Tu palabra dice, Señor, que si nuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino, Señor. Si nuestra justicia no supera a la de ellos, y vemos que eran hombres devotos, vemos que eran hombres que ayunaban, hombres que oraban, hombres que hacían cosas. Padre, a veces nosotros ni siquiera eso lo hacemos. El problema de ellos era que lo hacían de la forma incorrecta, Señor, y hoy nosotros tal vez podemos hacerlo de la forma correcta, pero no lo hacemos, Señor. Igual perdónanos, Señor. Padre, la barra es demasiado alta. Padre, la barra es la justicia divina, la justicia que tú exiges, Señor. Y esa justicia, Señor, ningún hombre puede cumplirla. Nuestra justicia, dice tu palabra, que son como trapos de inmundicia, Señor. La justicia, Señor, que satisface, Señor, la justicia divina, valga la redundancia, Señor, es la de Jesús, es la del varón perfecto, Señor. Que Él, Señor, nos ha justificado, nos ha declarado justos, Señor, porque el justo se hizo pecador y tomó nuestros pecados, Señor, y los cargó en la cruz del Calvario, nos vistió, Señor, con su justicia. Por eso es que hoy, Señor, podemos llegar delante de tu trono y de tu presencia, Señor, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso te agradecemos, por eso queremos pedirte, Señor, Padre, que nos ayudes a alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor, que es Cristo Jesús. Que podamos tener, Señor, en nuestras mentes esa claridad, Señor, esa guía, esa dirección, Señor, que es, Señor, caminar, Señor, en una verdadera justicia, en verdadero amor. Que no nos desvirtuemos, Señor, que no nos llenemos de reglas, de cosas externas, Señor, que nos hacen sentir bien, que nos hacen creer a nosotros mismos, Dios, que estamos caminando bien. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestras vidas. Y si tienes que regañarnos, Señor, regáñanos, exhórtanos, Padre. Tú eres nuestro Padre, y como hemos visto, Señor, tú al hijo que amas disciplina, Señor.
Y si necesitamos, Señor, corrección, si necesitamos disciplina en alguna área, Señor, Padre, hazlo, Señor, porque queremos agradarte, Señor, porque queremos, Señor, hacer tu voluntad en todo tiempo, Padre. Ayúdanos, Padre. Yo oro, Señor, por tu iglesia, Señor, hoy. Padre, te pido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda quedar resonando, Señor, en nuestros corazones durante esta semana, Señor. Que podamos, Señor, meditar, Señor, en lo que tú nos enseñas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Guárdanos, Padre. Te pido, Señor, también, Dios, que lleves a cada uno de mis hermanos en paz a sus hogares, Señor. Que los bendigas, que los guardes, Señor. Que esta semana que viene, Señor, podamos ver, Señor, tu mano poderosa. Que podamos ver, Señor, oraciones contestadas. Que podamos ver, Señor, tu mano guiándonos, dirigiéndonos en las decisiones, en cada una de las cosas que tenemos que hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los lleve con bien hasta sus hogares. Nos vemos el martes, si Dios lo permite, para seguir estudiando la palabra. Bendiciones.